Derecho a la identidad. Desde que nacemos tenemos derecho a tener una identidad. El primer paso es inscribir el nacimiento en los registros públicos. La identidad incluye nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad. Es la prueba de la existencia de la persona como parte de la sociedad. Derecho a la nacionalidad. Un niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Esta puede darse en dos tipos: nacionalidad originaria o de sangre. El niño adquiere la nacionalidad de sus padres, nacionalidad por residencia. Aunque sus padres posean otras nacionalidades, el niño adquiere la nacionalidad del territorio en el que nace. El derecho a la identidad en la historia panameña. El registro civil panameño tuvo su génesis en 1912, cuando el doctor Belisario Porras decidió establecer una institución registral encargada de llevar el control de los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos jurídicos. Solo se llevaban registros parroquiales bautizando a los niños. Sin embargo, no fue hasta el 15 de abril de 1914 que inició sus labores. El primer registro civil en Panamá operó en la sede del Archivo Nacional en 1912, durante la primera presidencia del doctor Belisario Porras. Invisibles. La identidad permite a los menores beneficiarse de la protección legal al ser amparados por sus padres y el Estado. Derecho al sufragio en Panamá. La primera actividad electoral de la República de Panamá se realizó cuando la Junta Provisional de Gobierno, integrada por José Agustín Arango, Tomás Arias y Federico Boyd, expide el decreto número 25 del 12 de diciembre de 1903, convocando a elecciones para el 5 de enero de 1904, con el fin de elegir la Convención Nacional Constituyente. Para la organización de las elecciones se crearon juntas electorales en cada provincia. De 1968 a 1989, el país fue regido por un gobierno militar y durante ese periodo se aprobó un importante número de reglamentaciones en materia electoral. Entre los cambios que dejaron su impronta en la historia electoral destacan la extinción de los partidos políticos en 1969, la creación de la Fiscalía Electoral en 1972, elección en ese mismo año de la Asamblea Nacional de Representantes, que tendría a su cargo la elección del presidente y vicepresidente de la República, con lo cual se retornaba al viejo sistema de elecciones presidenciales indirectas. Otro cambio importante fue la reducción de la circunscripción electoral a nivel de los corregimientos, para permitir que los líderes de las comunidades más pequeñas pudieran aspirar a los puestos de elección popular, abaratando el costo de las campañas para los candidatos. Durante el régimen militar se reformó la Constitución de 1972. Se reinició de la actividad política en 1979 al amparo de la Ley 81 del 5 de octubre de 1978. Se restableció el sufragio popular directo en 1983 y se anularon de las elecciones del 7 de mayo de 1989, en las que el pueblo manifestaba su voluntad de retornar a un sistema democrático. El artículo 129 de nuestra Constitución dice que el sufragio es un derecho y un deber de todos los ciudadanos. El voto es libre, igual, universal, secreto y directo. Para ejercer el derecho a votar, se requerirá 1. Ser ciudadano panameño. 2. Aparecer en el padrón electoral final de la mesa respectiva. 3. Presentar la cédula de identidad personal. 4. Estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos. Quien no tiene derecho no podrán ejercer el sufragio ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por Evolución constitucional en Panamá. Periodo anterior de la República. Se divide en dos partes. Periodo del constitucionalismo español de 1808 a 1821. Periodo del constitucionalismo colombiano de 1821 al 4 de noviembre de 1903, cuando se separó de Colombia. Periodo del constitucionalismo español, denominado la PEPA en 1812. Fue la primera constitución promulgada en España. El periodo del constitucionalismo colombiano, mayormente conocido como la Constitución de Cúcuta, la Constitución colombiana del 30 de agosto de 1821. Se estableció un régimen republicano y liberal individualista. Se instituyó un gobierno popular representativo. Periodo federalista, 1853 a 1885.
Este se desarrolló entre 1853 y 1885. Durante esta etapa rigieron la Constitución Centro Federal, la Confederación Granadina y los Estados Unidos de Colombia. Constitución Centro Federal 1853. Fueron leyes fundamentales ya que se expresaban las luchas panameñas para obtener un régimen federal. Acto adicional de 1855. El 22 de febrero de 1855, el Congreso aprobó el acto adicional a la Constitución Centrofederal. Estado Soberano de Panamá de 1853 a 1875. Este habla sobre las declaraciones de derechos. La ciudadanía tenía derecho a elegir y ser elegido para los pueblos públicos de elección popular. Constitución de los Estados Unidos de Colombia, 1863. Los estados consultaban su seguridad exterior y auxilio para fomentar una nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. Constitución panameña de 1855. El 27 de febrero de 1855 entró a reelegir la Constitución Política del Estado de Panamá. Se marcó el inicio de una nueva era política neogranadina y la cristalización del istmeño para crear un nuevo Estado autóctono. Periodo republicano. Esto se basó en la Constitución de 1904, 1941, 1943 y 1972. Variedad. Después de haberse iniciado la lucha de los sufragistas por la supremación de la desigualdad política del género, hoy en día se sigue viendo diferencias en una mujer que obtenga un puesto político. Historia del sistema de votación panameño. En 1904, la elección del dignatario fue relacionada por la Asamblea Nacional Constituyente por mayoría absoluta. Sin embargo, las autoridades quisieron que la elección del presidente se realizara de forma más representativa y los ciudadanos panameños tuvieron por primera vez el derecho y el deber de emitir el sufragio. Pero no votaban por los candidatos presidenciales, sino por los electores provinciales quienes elegían al presidente. Así se hizo en las elecciones de los años 1908, 1912 y 1916. A partir del 2009, como resultado de las reformas constitucionales del 2004, se estipuló que el presidente fuera elegido con solo un vicepresidente, manteniendo el resto de las modalidades electorales. Historia de los partidos políticos en Panamá. El derecho a elegir a nuestros gobernantes y diputados ha estado asociado a las pertenencias de los candidatos a los partidos políticos. Nuestra democracia ha estado siempre sustentada en la existencia de partidos políticos. El primer partido político de Panamá nace al surgimiento de la República en 1903. Surge de la fusión del Partido Liberal y el Partido Conservador, denominado Partido Constitucional. Panameñismo. Al obtener la presidencia, Arnulfo Arias Madrid estableció la Constitución de 1941. El panameñismo, bajo el liderazgo de Arnulfo Arias y unido a corregimientos sociales o reformistas, estuvo enfrentando al liberalismo tradicional. Reformismo. Las corrientes de izquierda surgieron en los años 30, 40 y 50 en diversas expresiones partidarias. La democracia cristiana nació en Panamá durante los años 50-60 como Unión Cívica Nacional. Democratización. Desde la década de 1980 hasta la actualidad y particularmente después de la invasión a Panamá el 20 de diciembre de 1989 con el objetivo de derrocar el régimen militar del general Manuel Antonio Noriega.